junto a Fernando Pausen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya a la persona que va a ser nuestro primer entrevistado. Él es Aníbal Pastor, periodista y miembro de la Coordinación Nacional de Laicos y Laicas de Chile. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Gusto saludarte y a los auditores. Aníbal, una de las cosas que en todo esto que ha pasado con la Iglesia en los últimos años ha tenido quizás de positivo es que ha generado, ha florecido algo con una potencia que antes no se veía tan claramente y que era justamente la organización de laicos en prácticamente todo el país, a veces desde el dolor, desde la vergüenza, desde una serie de cosas que se han estado investigando, pero el hecho es que probablemente, como bastantes pocas veces en el pasado, los laicos han formado una organización muy potente que quiere decir que ellos no son borregos, no son personas necesariamente que tienen que seguir mecánicamente a sus pastores, sino que además lo hacen racionalmente, críticamente y con búsqueda de que eso sea sano. Y eso me parece a mí dentro de todo lo terrible que ha pasado, me parece por lo menos algo positivo. ¿Qué te parece a ti? Completamente de acuerdo. Fíjate que los laicos que hemos estado trabajando en esta red nacional que ha ido creciendo en menos de un año todavía, no cumple el año exactamente. Nos juntamos el 18 de abril del año pasado como primera reunión de encuentro, donde participaron alrededor de 76 personas, venía de todo Chile, y fue una autoconvocación por redes sociales básicamente, donde compartimos la desazón que teníamos respecto a lo que había sido la visita del Papa. El hecho de que el Papa no nos haya escuchado, que no haya puesto atención y más bien descalificado a los laicos de Osorno, que fueron los que por años estuvieron protagonizando, tuvieron un rol activo de denuncia del tema de Juan Barros. Para nosotros era un tema de dolor, y de dolor que se fue acentuando cada vez más en la medida en que teníamos conocimiento de la situación de las víctimas. Recordemos que esto partió prácticamente con el caso de los tres amigos más mediáticos de este asunto, Hamilton Murillo y Juan Carlos Cruz, hace ya casi 10 años, y solamente el dolor que se ha generado en las víctimas de la diócesis, más esa desazón que nos produjo la visita del Papa, que no nos escuchó, implicó una reacción de parte de este laicado, un laicado que se ha ido haciendo adulto en la fe en la medida en que ha tenido que enfrentar este tipo de crisis y de tener autonomía respecto a los pastores, buscar formación para saber que no podemos ir siendo clericales, diciendo amén a cada una de las cosas, y en definitiva tratando de salir adelante en medio de esta situación. Estamos conversando con Aníbal Pastor, periodista, miembro de la Coordinación Nacional de Laicos y Laicas de Chile. Desde ese punto de vista, Aníbal, ¿qué crees tú que está de alguna manera ya creada esta organización, o por lo menos fortalecida? ¿Qué está mandatada a hacer en todo lo que todavía falta por hacer dentro de la Iglesia? Ok, cuando nos reunimos nosotros hace un año casi, lo primero que consensuamos fue realizar un sínodo de laicos. Esto era, Fernando, tremendamente revolucionario hacerlo dentro de la Iglesia, porque los sínodos históricamente han sido convocados por los obispos o por el párroco para hacer una asamblea sinodal en su parroquia, siempre por la jerarquía, nunca por los laicos solos aportando desde su ser pueblo de Dios. Tú sabes que el Concilio Vaticano II, a diferencia de todos los anteriores, empoderó al laicado también con la misión del sacerdocio común de los fieles. Y desde ese punto de vista nos consideramos que teníamos el deber moral y el apoyo de
autoconvocarnos en una asamblea, en una asamblea sinodal. Esto lo realizamos el 4 y 5 de enero pasado en el santuario del Padre Alberto Hurtado, donde participaron 350 laicas y laicos venidos desde Arica a Punta Arenas, incluso algunos curas, muchas monjas que también son laicas. Y acordamos básicamente 5 cosas. Una es una línea de acción que tiene que ver con los cambios estructurales en la Iglesia. Sabemos que esta crisis, como dijo Monseñor Aoz ayer en su homilía, no es una crisis que se solucione con pequeñas reformas o con un maquillaje de la Iglesia. Aquí se requieren cambios estructurales, y cuando hablamos de cambios estructurales estamos hablando de cambios legislativos, canónicos, de actitudes diferentes. Tú sabes que desde el Concilio Vaticano II hubo intención por crear la ley fundamental de la Iglesia. Es la única institución el único Estado que no tiene una constitución política, diríamos de alguna forma, que adhiera a los derechos humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recién el Papa, en el encuentro de Roma en febrero, dijo que se iba a adherir a la Declaración de Naciones Unidas por los Niños. Pero ¿qué pasa con las mujeres, con los pueblos originarios y todo esto? Respeto que se debe a la diversidad de experiencias que existen. Entonces, la ley fundamental, que lo primero que tiene que hacer la Iglesia es respetar los derechos humanos. No puede ser que un diácono, porque es un fundamentalista, porque es un conservador, porque no le gustó, porque qué sé yo, cualquier motivo, la rebate de esa forma el cartel a la Eli Vega ayer en la catedral, que estaba exponiendo su opinión en forma pacífica, diciendo: nosotros lo que necesitamos son pastores, no patrones de fondo. Ella como miembro del movimiento Iglesia Mujer, que además ya lleva 3 años y tiene como 200 mujeres que están participando activamente en esta instancia, ha sido tremendo, ha provocado un impacto muy grande y generó una solidaridad en el laicado, en las mujeres, sí, en redes sociales esa noche. Sí, justamente en este momento estoy viendo el video que se subió a Twitter, justamente cuando ella está con este letrero que dice: exigimos pastores, no patrones de fondo, dejen de mentir, y pasa uno de los sacerdotes o diáconos, no sé, y le vuela de un manotazo el... Ahora, lo interesante es la reacción de los que vienen detrás. Claro. Porque esa es toda una metáfora o una analogía de lo que pasa en la Iglesia. Por uno que pega un manotazo, hay otro que lo recoge. Hay otro que lo recogen, y uno que dice: ¿cómo puede ser esto? Claro. Y ese es el punto. Y Monseñor Celestino la llamó personalmente al par de horas, a ella, para pedirle perdón y decir la vergüenza que estaba sintiendo respecto de esto. Bueno, ¿quién fue el que lo hace esto? Es el diácono Guillermo Cerda Soto, que participa en la Vicaría Pastoral de la Zona Oriente. Está adscrito a la parroquia del Buen Pastor, acá en el sector oriente de Santiago. En el caso de todos los sucesos que están hoy día en la justicia, yo lo decía un poco ahí en la editorial, una cosa que es sorprendente es que esta última década, y por eso que creo que el arzobispo Esati peca aparentemente de una soberbia mayúscula cuando dice que se va con la frente en alto en una arquidiócesis que ha visto disminuir la cantidad de fieles de una manera pero enorme, y lo mismo que ha ocurrido en otras partes del país, con además juicios en prácticamente todas las regiones. Como alguien que dirige la Iglesia, o como dirige una institución, cualquiera que esta sea, esté en el mundo civil, si esto fuera una empresa y el gerente general o el presidente del directorio hubiera situaciones exactamente parecidas a esa, y un abandono de los fieles y los clientes de esa empresa de esta envergadura, lo menos que podría decir es que se va con la frente en alto y con la conciencia tranquila. Sí, claro, yo creo que la verdad es que nosotros ya Stati es un hecho de la historia, ¿eh? Y más allá de la ceremonia de ayer, se fue por la puerta de atrás, y eso es una vergüenza,
una vergüenza histórica. Sati va a tener que hacer frente, y eso es lo que pedimos y exigimos, es que tiene que hacer frente a la justicia civil. Él ha sido el principal encubridor de estos hechos, y nosotros lo hemos dicho en distintas manifestaciones públicas que hemos tenido, donde nos ha echado a los guardias de la catedral contra las mujeres que participan en la red. Pero, en fin, estoy completamente de acuerdo, y creo que no vale mucho más hablar de Sati, porque, como te digo, que esperamos que no salga del país y que responda a la justicia. Aníbal, estamos conversando con Aníbal Pastor, miembro de la Coordinación Nacional de Laicos y Laicas de Chile. ¿Ustedes siguen organizados, siguen generando instancias donde sí. puedan juntarse todos los laicos? Sí, bueno, te decía que el sínodo eran 5 líneas, hablé de una. Te menciono rápidamente las otras dos. La segunda es el empoderamiento y el desarrollo de las mujeres dentro de la Iglesia. La tercera tiene que ver con toda la parte de formación, sobre todo para crear laicos adultos que sean críticos, que puedan enfrentar esta situación. La cuarta tiene que ver con el apoyo a los abusadores, a las víctimas, a los sobrevivientes de los abusos que van a seguir saliendo. Esto no es un tema que acabe con la salida de Sati. Y el potenciamiento de la red de laicos. En este momento hay contactos en Arica, y existe desde Iquique a Hualmapu, es decir, a la diócesis que comprenden la Araucanía y Temuco. Osorno también ha desarrollado su red desde mucho antes. Hay contacto en Valdivia, Puerto Montt, Chiloé. En Punta Arenas se forma esta semana o la próxima. En San Felipe lo mismo. En Valparaíso es muy fuerte. En Santiago hay una reunión ya mañana de las 78 personas de Santiago que participaron en el sínodo, y que vamos a encontrarnos para potenciar esta instancia. La red es una red de comunidades, es una red de redes. Aquí no hay diferencia de algún tipo. A todas las instancias se les respeta su carisma, su espiritualidad. Basta con que querramos construir una iglesia distinta como la que hemos hecho hasta ahora, alejada de los abusos, una iglesia segura, una iglesia horizontal donde se pueda, los curas y el clero en general tenga confianza en los laicos y podamos ser tratados como hermanos, efectivamente, no como servidores de un patrón, no como la monja esclava o sirvienta de los curas y de los obispos. En esa línea, la red va a potenciar la formación y el desarrollo a nivel de todo el país, y esperamos entrar en diálogo. Nosotros no queremos formar una cosa distinta. Nosotros esperamos entrar en diálogo a todo nivel, desde el párroco de la parroquia hasta la conferencia episcopal. Aquí la Coordinación Nacional, que se ha reunido recientemente, ha aprobado que hay que desarrollar mesas de diálogo a todo nivel para el tema de las víctimas, para el tema del cambio estructural de la Iglesia, y para potenciar a las mujeres, sobre todo dentro de la Iglesia, que tienen dignidad y derechos tal como los varones. Estamos conversando con Aníbal Pastor, periodista, miembro de la Coordinación Nacional de Laicos y Laicas de Chile. Dentro de este movimiento, porque tampoco esto es algo en la Iglesia, algo tan llamémoslo así, monolítico. Hay pero montones de muestras de personas que están también descontentas siendo sacerdotes, siendo monjas dentro de la Iglesia, que no están conformes con lo que ha ocurrido, ni tampoco creen que la solución pasa por, no sé, dar vuelta a la hoja o mirar al futuro sin mirar lo que ha pasado recientemente. ¿Cómo es la relación de ustedes, los laicos, con los sacerdotes que probablemente no son parte de la jerarquía? Sí, uno peca por generalizar, ¿no? Está potente lo que han hecho los más abusadores, que nos olvidamos de los amigos que acompañan con fidelidad a Jesús, en el fondo, cada día. Y eso hay muchos, y hay que hablar también de ello con gratitud. Tenemos esperanzas de desarrollar diálogo, desarrollar experiencias pilotos de participación en los consejos pastorales, porque ellas también hay algunos amigos, para serte sincero, Fernando, que son muy buena onda, pero han llegado a tomar las decisiones del cura párroco, el que las toma.
Entonces, hay que dar paso, y en eso nos entendemos y estamos abiertos a encontrarnos con ellos en todo nivel y hacerlo de un espíritu dialogante, de conversación, de encuentro, que en el fondo somos todos hermanos, ¿no? Sí, otro tema que me parece inevitable, digamos, es la posición del Papa Francisco, porque por una parte, claro, pide la renuncia a toda la Conferencia Episcopal chilena y empieza a aceptar las renuncias de a uno, ya van como 6 o 7, pero por otra parte da la impresión que todo lo que debiera hacerse para reparar aquello, para indemnizar lo que corresponda, está todavía súper lejos, está súper distendido o distanciado más bien de lo que está pasando. Estamos en el tiempo de reconocer cosas, de buscar consuelo probablemente, pero creo que, no sé si convendrás conmigo, está todavía muy distante el que haya un compromiso para intentar reparar el mal causado. Así es, y eso esperamos que ocurra en algún minuto, ¿eh? Es un tema largo, sobre todo para la Iglesia. Tú sabes que 2000 años de historia le implica mirar el tiempo con otros ojos, pero la verdad es que nosotros exigimos y las víctimas tienen que tener reparación. Lo dijimos respecto a los derechos humanos, la lucha de los cristianos en los derechos humanos, apoyado por obispos de otro nivel, fue esa: verdad, justicia y reparación. Acá es lo mismo, acá hay víctimas que han sido del clero y que necesitan reparación de uno u otro modo. El Papa esperamos que pueda seguir avanzando, tenemos esperanza importante. Yo creo que políticamente habría que poner atención, Fernando, en que en Chile no ha nombrado obispos, ha nombrado... Sí, delegados, ¿no? Hay administradores apostólicos. Administradores apostólicos, sí. Sí, hay 8 sedes vacantes. Y ha nombrado, pensamos que Santiago a lo mejor rompía la línea, pero no, la mantiene, y eso implica que en el fondo, en el caso de Santiago, Monseñor Aos tiene la tarea clarita. A él le encomendaron preparar esta diócesis, entregarla saneada de todo nivel, administrativa, judicialmente. Yo creo que lo del arzobispo nuevo, un pastor para Santiago, no viene nuevo. Probablemente él dure unos cuantos años, y en esa tarea tiene muchos desafíos, muchas cosas que hacer en la católica, en la facultad de teología, con las víctimas, con el desarrollo del delicado, con las platas. Recordemos que Stati reformó lo que eran los espacios de la Vicaría de la Soberanía, que hoy día es el Palacio Arzobispal, y costó $5 millones. Entonces, plata hay para pagar a las víctimas el daño que se ha causado. Aníbal, ahí hay un punto interesante con los administradores apostólicos. Por una parte, el Papa toma la decisión de no trasladar a ningún obispo de la Conferencia Episcopal para que se haga cargo de otro obispado, como era a veces la tradición, que un obispo de regiones podía venir a Santiago, uno qué sé yo, que era obispo ayudante o asistente del arzobispado de Santiago, salía a regiones. No, se ha optado por sacerdotes más bien. ¿Eso te dice algo? Sí, salvo 3, ¿eh? Salvo 3. Acuérdate que Ramos lo envió a Rancagua, a Osandona, Valparaíso, y Concha... Sí, cierto, 3 de 8 que no son. Sí, 3. Entonces, bueno, también podemos pensar y decir que se lo sacó a Stati. Entonces, que Stati tenía un poder de incidencia muy grande, sobre todo en Osandón y Ramos. Basta ver sus declaraciones y su compostura como para confirmar que algo de eso había. En general, como te digo, el hecho que no haya trasladado obispo, como dices tú, es una señal de preocupación por arreglar primero la Iglesia. Por eso el término de administradores apostólicos, que es un cargo temporal, que tiene que ver con el manejo, la mantención de la jurisdicción
muy importante. Tú mencionaste, Aníbal, la relación que necesita tener el arzobispo de Santiago con la Facultad de Teología. Dijiste, bueno, la Facultad de Teología ha sido una de las, por lo menos la de la Universidad Católica, ha sido una de las, a mi modo de ver, de los puntales en términos de enfrentar muchas de las cosas que han estado pasando. Así es. Y ahí se han dado una serie de episodios, incluso la última revelación de una profesora respecto de su condición de abusada, y la Facultad de Teología ha respondido muy bien, y no siempre, me imagino, debe ser del agrado para nada del arzobispo Santiago, ¿no? Bueno, eso tienen que ir remediando de a poco, ¿no? Porque la Facultad de Teología, en el fondo, ha sido un enclave manejado por todo lo que es Caradima, ¿no? El modelo de iglesia de Caradima ha sido tremendamente dañino para toda la iglesia. Hoy día no solamente la Facultad de Teología necesita cambios profundos, sino que también el seminario. En Santiago hay alrededor de 250 curas. De ellos, más de 50 fueron formados por Caradima. Son los párrocos de Santiago. Y eso implica que todavía hay para largo en un modelo de iglesia que no tiene nada que ver esto con las mujeres, que el de conocerlas se ve feliz con ellos, agarrando el cartel y maltratando a la Eli Vega. La Facultad de Teología requiere cambios profundos. Han echado a profesores importantes como a Maggie Balbec, como el mismo Costador que no puede enseñar, sigue dentro pero solamente para ir a leer, investigar. Entonces, lo que antes constituyó la Facultad de Teología un potente centro de desarrollo del pensamiento más autónomo de la teología misma, que ayudó a la implementación del Concilio Vaticano II, hoy día estamos lejos de eso. Aníbal Pastor, periodista y miembro de la Coordinación Nacional de Laicos y Laicas de Chile, muchas gracias por este contacto en Combinación Clave, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Queda